Pero cuando ya alcanzamos cierta edad en la vida misma nos va enseñando que ya no tenemos las mismas fuerzas, no tenemos las mismas intenciones, las mismas energías que teníamos antes. Y ahora la vida te va mostrando que si Cristo no viene, tu futuro es un futuro oscuro. Pero en esta noche yo quiero decirles a cada uno de ustedes que cada uno tiene un futuro glorioso. El futuro que Dios tiene para ustedes es maravilloso. Y enfrentar sin temor el futuro tiene una sola base. Y esa base se encuentra en Cristo Jesús. Si tú entiendes quién es Jesús, si tú entiendes lo que Él ha hecho por ti, no tendrás nada que temer al futuro. Hay una cita hermosa que siempre me ha llamado la atención que dice así: no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha dirigido en el pasado. No tienes que tener miedo al futuro aunque te pongas viejo. No tienes que tener miedo al futuro aunque tengas un cáncer, aunque tengas problemas en la vida, aunque financieramente puede ser que no estés bien. No tienes que tener miedo al futuro porque Dios controla tu futuro. Y en esta noche yo quiero invitarles para que abramos la palabra de Dios y veamos juntos lo que Dios tiene para nuestro futuro. Primero déjenme contarles una historia. Hace algún tiempo atrás, una niña y su padre jugaban tranquilamente en la orilla de la playa. Y se descuidaron un poquito y empezaron a nadar mar adentro, y de pronto subió la marea, y cuando subió la marea los cogió una resaca y los empezó a alar hacia adentro en vez de hacia afuera. Y como resultado, mientras más nadaban, más se hundían y menos avanzaban. Los dos sabían nadar, el padre y la niña sabían nadar muy bien, así que el padre le dijo a la niña, era más experto que la niña, y le dijo: voy a salir, voy a nadar fuerte yo, quédate nadando boca arriba, como papi te enseñó, confía, voy a regresar por ti. Fue interesante que minutos más tarde vinieron a auxiliar a la niña, y cuando la encontraron que estaba en perfecto estado, estaba bien. Y aún cuando la entrevistaron, allí los que la entrevistaron le dijeron: ¿cómo fue que pudiste sobrevivir? ¿Cómo fue que pudiste estar bien en el mar tú solita? Y ella dijo una frase que hoy quiero repetírtela, que hoy quiero que la grabes en tu corazón: sabía que papi vendría por mí. Yo alabo el nombre de Dios, porque en el mar del pecado donde nos encontramos, en los momentos difíciles de la vida, sabemos y tenemos la promesa que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para contigo, paciente para que le conozcas, paciente para que le entregues su vida. Y por medio de esa entrega, tu Padre un día volverá. De hecho, el tema final de esta semana va a ser: lo mejor está por venir. Yo quiero decirles, querida iglesia, que lo mejor de tu vida no es ahora. Lo mejor de tu vida está por venir cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Muchas personas en el mundo hoy se preguntan: ¿qué será del futuro? Pero yo alabo el nombre de Dios, que aquellos que abren la palabra de Dios, aquellos que toman el tiempo, como tú, querido amigo, que has venido en esta noche, tal vez no conoces mucho de Dios, pero has venido con la intención de conocerle. Dios revela claramente el futuro. Muchos científicos han llegado a conclusiones que el mundo un día va a ser un congelador. Un día se va a frizar, un día los polos se van a congelar. De hecho, es todo lo opuesto. Hoy en día los polos se están derritiendo. Hoy en día hay muchos científicos que dicen: no, la tierra va a dejar de producir alimentos, y cuando deje de producir alimentos, el hombre morirá de hambre. La tierra será un gran desierto. Es cierto, queridos amigos, que en el mundo hoy en día hay muchos desiertos. De hecho, el desierto, uno de los desiertos más grandes, el Sahara, los científicos se han dado cuenta que cada día aumenta su tamaño. Pero no es el final un desierto.
lo mejor de tu vida está siempre por venir. Muchas personas inclusive han llegado a la conclusión, NASA ha llegado a la conclusión y ha tenido ciertos temores pensando que un día el mundo terminará cuando un asteroide le dé al planeta Tierra. Un día va a pasar algo en el planeta Tierra, supuestamente. Pero yo quiero decirles, hermanos, no es así. Amigos, Dios conoce el futuro y Dios está al control de tu futuro. De hecho, hoy en día se ha hecho más famoso que nunca. Hoy en día el hecho de que existen extraterrestres que vienen a visitar nuestra tierra. Yo sé que existen extraterrestres y de hecho el más grande extraterrestre un día se encarnó y ese que se encarnó fue nuestro Señor Jesucristo. Se hizo humano, vino a la tierra y vivió con nosotros. Pero hoy en día el ser humano tiene sus dudas. De hecho, estaba mirando algunos videos en YouTube. Es increíble cómo ponen a veces algunos videos acerca de los extraterrestres que han venido a ver la tierra. No se sabe realmente lo que es, pero la realidad es que el mundo no se va a acabar porque va a venir un extraterrestre y va a destruirla. Y hay otra realidad también, queridos, y es que hoy muchas personas ni siquiera tienen tiempo para pensar en su futuro. Yo te pregunto en esta noche, ¿has pensado tú en tu futuro? ¿Has pensado cómo se ha ido tu vida y qué has hecho con ella? Alguien en una ocasión dijo lo siguiente: los 2 días más importantes de la vida del ser humano son estos: el día en que naciste y el día en que entendiste por qué naciste. ¿Sabes tú por qué naciste? ¿Para qué fuiste creado? Quiero decirte en esta noche que tú fuiste creado para la eternidad. Tú fuiste creado para un futuro glorioso. Es verdad que el ser humano, y lo vamos a estudiar en una de estas noches, el ser humano echó a perder el plan de Dios, pero alabado sea el nombre de Dios, que Dios nada le coge de sorpresa y tiene otro plan, esperando que vamos a verlo más adelante. La realidad hoy en día es que hay muchas personas que han estado pensando, especialmente cuando ya se llega a una edad mayor, ¿qué será de mi futuro? Pero en esta noche no hay nadie más real que conoce tu futuro que nuestro Señor Jesús. Y si tú has venido por primera vez y no conoces acerca de Jesús, dame esta semana la oportunidad de presentarte al maravilloso Jesús. Al maravilloso Jesús que tú tienes, que vino para salvarte, para darte vida eterna. No, tu futuro no está revelado en una bola de cristal. Tu futuro no está revelado por las revistas, los horóscopos. Tu futuro está revelado en la palabra de Dios. Tu futuro y el mío está escrito. Y para eso quiero mostrarles un ejemplo brevemente y después vamos a ver algunos de los eventos del tiempo del fin que revela cuán pronto llegará nuestro futuro. Un día cuando Jesús estaba con sus discípulos caminando por el hermoso templo de Jerusalén era algo espectacular, era la gloria de Jerusalén. Había sido construido por Salomón, era algo extraordinario, uno de los mejores templos. Después ese templo era la gloria de Israel, pudiéramos decirle, era lo máximo de Israel, era el centro de atención de Israel. Pero un día, cuando Jesús vino, los discípulos le estaban prestando más atención al templo que al mismo Jesús. En esta noche quiero abrir un paréntesis para decirte: la iglesia no te salva. No te salva un hermano, no te salva nadie. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único que puede salvarnos, es el único que conoce tu futuro, es el único que te puede dar vida eterna. Y lo maravilloso es que, y lo triste a la misma vez, es que la palabra de Dios dice que un día Jesús vino. Y un día vino a sus discípulos, vino a Israel, a la nación de Israel. Y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice la Biblia?
le rechazaron, no le recibieron. E inclusive en una ocasión, allí entrando a Jerusalén, cuando se veía el templo, Jesús lloró y dijo allí a sus discípulos: oh, cuántas veces quise juntarte, oh Jerusalén, oh iglesia, oh pueblo, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Ellos le dieron más énfasis al templo, a las cosas de la vida, a las cosas materiales. Escucha bien, querida iglesia, escucha bien, querido amigo que me escucha. Dios no vino a salvar púlpitos, Dios no vino a salvar muebles, Dios vino a salvar al pecador. Y cuando tú pones las cosas del templo en primer lugar, estás equivocado, porque la Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios. Es Dios quien te puede dar la salvación. Y cuando Jesús estaba allí caminando con sus discípulos, uno de ellos le dijo con gran agrado: Maestro, mira qué templo más maravilloso tenemos. Y Jesús hizo una de las declaraciones más extraordinarias en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 2, dice así: ¿no veis todo esto? De cierto os digo. Escuchen bien, qué frase. En vez de Jesús decirle: le alabo por el templo que tienen, qué lindo es el templo que me han construido. No, a Jesús no le interesa el templo, no le interesa tu casa, no le interesa tu carro, no le interesa tu trabajo, le interesa tu vida. Y cuando Él vino, dice la palabra de Dios que cuando estaban allí todos alabando al templo y se olvidaron del Señor del templo, entonces Jesús le dijo: de cierto les digo, ven, este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea, ¿qué cosa? Dice la palabra de Dios, sea derribada. Ese hermoso templo, esa hermosa catedral, el orgullo del pueblo de Israel, un día fue derribado. ¿Por qué? En Mateo capítulo 24, en el versículo 3, la palabra de Dios dice que sus discípulos se acercaron a Él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ahora escuchen algo interesante en este pasaje. Los discípulos, cuando Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra y que el templo sería destruido, ellos pensaron: bueno, la única manera que este templo va a ser destruido es cuando Jesús vuelva en gloria y majestad. Por lo tanto, le preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a hacer todas estas cosas? Y miren lo que dice, cómo siguieron hablando ellos. ¿Y qué señales habrá de la venida del fin de qué cosa? Del mundo. Ellos pensaron que el fin del templo sería el fin del mundo. ¿Cuántas veces en nuestra vida cotidiana hemos pensado lo mismo? ¿Cuántas veces nos hemos levantado pensando que somos invencibles y que sola nuestra vida terminará en el fin del mundo? Pero a veces un simple catarro, a veces una simple tos nos hace temblar, nos hace sentirnos indefensos, ¿sí o no? Hay veces las circunstancias, cuando te cambian, te hacen ver las cosas diferentes. Jesús hablaba de dos eventos en Mateo 24, en el versículo 3. De hecho, dice la palabra de Dios. Hablaba de un evento que pasaría en los tiempos de Jesús, después de Jesús, y también hablaba acerca del fin del mundo. Como todos ven, la palabra de Dios dice que el templo un día fue destruido. De hecho, se habla de la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo. Ahora noten cómo Jesús le responde acerca del templo. Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, en una de estas noches vamos a hablar específicamente acerca de lo que es la desolación desoladora, la abominación desoladora. Pero por ahora quiero que vean que Dios, mucho antes de que llegase el momento cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, ya se lo había revelado a Daniel. Porque la palabra de Dios dice lo siguiente: Dios nunca hará nada antes de que lo revele a sus siervos, los profetas. ¿Por qué razón? Porque Él desea que tú y yo estemos informados. Él desea que tú y yo conozcamos qué pasará en el fin del mundo. En Mateo 24, en el versículo 16 encontramos: entonces los que están en Judea
huyan a los montes. Escuchen la predicción de Jesús. Los que estén en Judea, cuando llegue la abominación desoladora, la cual habló Daniel, la cual ustedes han estudiado, y para nosotros, algunos de ustedes tal vez no saben qué es lo que es, vamos a saberlo más adelante, pero los judíos sabían cuál era esa abominación desoladora. Y cuando oyesen que ya vino la desolación desoladora, huyan a los montes, dice la palabra de Dios. Noten lo que dice Mateo 24, versículo 16. El que está en la azotea no descienda para sacar algo, ¿de qué cosa? De su casa. En otras palabras, cuando ustedes vean la abominación en el templo de Dios, huyan, no se queden en su casa, ni siquiera recojan una muda de ropa extra, ni siquiera hagan maletas. Es interesante, cada vez que viajamos, somos 5 en la casa, y cada vez que viajamos tenemos que tener un carro grande porque vivimos empacados. Y muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero muchas veces cuando viajamos, la mitad de la ropa que llevamos ni siquiera la usamos, ¿sí o no? La Biblia dice que cuando llegase ese momento, ni siquiera vayan a coger una muda de ropa, ni siquiera recojan los rollos para el estudio, sino que huyan, no regresen a su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su mano. La palabra de Dios dice claramente que esta predicción se cumplió. El ejército romano rodeó a Jerusalén, y cuando la rodeó, los habitantes de Jerusalén la sitiaron, la aguantaron el asolamiento, y ese fue el momento indicado por Dios para que salieran de sus casas, para que salieran de Jerusalén y huyeran a los montes. Pero muchos pensaron, lo resistimos, pudimos vencerlo, por lo tanto los podremos vencer nuevamente. Cuando veáis a Jerusalén sitiada por el ejército, sabed entonces que ha llegado, ¿qué cosa? Su destrucción, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Más adelante vamos a hablar un poquito más de los gentiles y qué papel tú juegas en el ámbito de ser un gentil. Tú y yo somos un gentil. Noten lo que dicen los libros históricos acerca de este evento. En el año 66, aproximadamente 33 años después que Jesús hizo esta predicción, el ejército romano en mando de Sexto Galio, el gobernador romano de Siria, vino a terminar con una rebelión que se había levantado en Jerusalén. Y al no poder ponerle sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el asolamiento impuesto por el ejército romano. Y noten lo que dice: y los ejércitos romanos se retiraron desalentados, de hecho, por no haber sido capaces de tomar, ¿qué cosa? La ciudad. Pero Dios le había dicho: cuando ustedes vean al ejército romano venir, es tiempo de huir, es tiempo de salir de la ciudad. Muchos pensando que podrían resistir otro ataque, se llevaron la triste sorpresa que el ejército romano volvió a coger fuerza y arremetió con todo a Jerusalén y sitió a Jerusalén. Algo interesante que me llama la atención en la historia es que se le había dado la orden de no destruir el templo, capturar a la ciudad pero no destruir el templo. Sin embargo, un soldado con una antorcha entró y prácticamente sin queriendo, arrojó esa antorcha y el templo se incendió. Fue un fuego que consumió todo y se cumplió las predicciones que había dicho Jesús. No quedó piedra sobre piedra. Ustedes se pueden imaginar el gran chasco que sufrió el pueblo de Israel. Un gran chasco porque su templo se había destruido.
es el mismo chasco que hoy en día enfrentamos en nuestra vida cuando se nos derrumban nuestros sueños. Pero la realidad del caso es que si tú tienes a Cristo, tu sueño está vivo. Y si Cristo es el que dirige tu vida, Él tiene planes maravillosos para ti. Quiero en esta noche, en el tiempo breve que ya me queda, estudiar con ustedes breves algunas de las señales que hablan del regreso de Jesús, que hablan de nuestro futuro, que habla específicamente de los tiempos en que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuántos de los que están presentes creen que estamos viviendo en tiempos difíciles? Y si no, ustedes lo verán ahora próximo en noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones en este país. Hay que orar por este país, hay que orar para que Dios ponga su mano, pero la realidad del caso es que vivimos en tiempos difíciles. Lo maravilloso es que tal vez a ti te coja de sorpresa las cosas de tu futuro, pero a Dios no. Y Dios en su santo amor, queridos, quiere revelártela en esta noche. Hay tres cosas importantes acerca de las señales de los tiempos y quiero que vean antes de entrar a ellas. Primero, las señales, primer cosa, a ver, repítanla conmigo para que estén, yo sé que algunos están cansados. A ver, las señales transmiten mensaje aunque no lo veamos. A ver, vamos a repetirlo. Las señales transmiten mensaje aunque no lo veamos. Por ejemplo, cuando usted ve un semáforo en rojo, ese semáforo le está mostrando, es una señal que le está diciendo, pare. ¿Y cuál es el mensaje detrás de ese señal roja? Puede tener un accidente, si no para le pueden meter un ticket. ¿Cuántos mensajes hay detrás de esa señal? Lo que quiero mostrarle es que cada evento que les voy a mostrar de la Biblia tiene tres cosas importantes que quiero que recuerden. Número uno, las señales siempre transmiten mensaje, aunque usted no lo vea. Y escucha bien, queridos, para algunos, y les voy a dar un secreto, para algunos que no hacen de la palabra de Dios su guía, para algunos esas señales son locuras. Pablo lo decía de esta manera en la palabra de Dios: el evangelio es locura para el impío, para la persona que se pierde es locura, pero es poder de Dios para la persona que se salva, para aquella persona que aprende a descifrar los mensajes detrás de los carteles, los mensajes que Dios está mandando a través de los eventos de los últimos días. Primero, las señales transmiten un mensaje, no lo vemos, pero ahí están. Noten el segundo, léanlo conmigo. Ignorar las señales puede costarnos, ¿qué cosa? Puede costarnos la vida. Primero, los mensajes, las señales transmiten un mensaje. Número dos, las señales, si las ignoramos, nos puede costar la vida. Recuerdo en una ocasión, cuando era jovencito, un amigo mío me invitó para ir a su casa a pasar un tiempo con ellos. Allí era un tiempo hermoso donde íbamos ¿saben? Los teenagers se iban a reunir, pasarla bien. Y cuando llegué tarde, mi papá y mi mamá me llevaron tarde, así que yo llegué tarde, me dejaron allí, toqué a la puerta, nadie abría. Seguí tocando la puerta, nadie abría. Volví a tocar la puerta y sabía que había gente allí, porque yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado en alguna ocasión de que usted sabe que hay alguien dentro de la casa. De hecho, nos ha pasado varias veces que vamos a repartir literatura o vamos a repartir algo y usted toca la puerta de alguien y usted ve la persiana cómo se abre. La persiana sola no se abre, ¿verdad? Y de pronto se cierra como que nadie te vio. Se cierra, la abren y la cierran. Y usted sigue tocando y aparentemente no hay nadie, pero yo sabía que estaban allí porque podía oír la música, podía oír la bulla, podía oír la piscina, podía oír todas esas cosas allá atrás. Así que dije, bueno, si no me abren, yo no me voy a quedar aquí ya desesperado. Al fin, dije, voy a brincar la cerca. De todas maneras, es un amigo que yo conozco. No se va a molestar porque brinque la cerca, pero cuando fui a brincar la cerca, me encontré con este pequeño cartelito: Be aware of the dog. Ten cuidado con el perro. ¿Alguna vez te has encontrado con algún cartelito así? Que dice, ten cuidado con el perro. Yo sabía que mi amigo
muchas veces las personas, y empecé a sacar conclusiones en mi mente, aparte que sabía qué tipo de perro tenía mi amigo, yo sabía que muchas veces las personas, para evitar que los ladrones entren, ponen este cartel cuando no tienen realmente un perro o tienen un perrito. El perrito de mi amigo se lo muestro. Be aware of the dog. Así que ya en mi mente yo sabía, esto no es un perro feroz. Lo más que me puede pasar si me muerde el pantalón que llevo, se va hasta ahogar el pobre perro con el pantalón, no me va a morder. Así que decidí brincar la cerca, y cuando brinqué la cerca, y esto fue una historia real, esto no es un cuento, cuando brinqué la cerca me encontré con el verdadero perro que mi amigo había comprado. Se compró un nuevo perro, nadie sabía, yo sabía que tenía un chihuahua, lo tenía dentro de la casa, pero este lo tenía en el patio, y había un cartel que decía, ten cuidado, ¿con qué cosa? Con el perro. Gracias a Dios no me pasó nada, pero pasé el susto de mi vida. No hay nada más asustante que ver a un perro de esta magnitud mirándote a los ojos, sabiendo que en cualquier momento te va a atacar. La realidad es que ignorar las señales pone nuestra vida en peligro. Número 3, y quiero volverlas a recordar. Número 1, las señales transmiten mensaje aunque no lo veamos. Número 2, las señales siempre, si se ignoran las señales, ponen nuestra vida en peligro. Y la número 3, las señales nos dicen que algo grande está por pasar. Algo grande está por ¿qué cosa? Por pasar. Y en esta noche yo quiero decirte, querida iglesia, querido amigo que nos visitas por primera vez o que has venido algunas veces ya, algo grande está por pasar. Algo maravilloso está por pasar, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mostrarles algunas de las cosas que Jesús dijo acerca de los eventos finales. La Biblia dice que Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantarían nación contra nación. Cuando sus discípulos le preguntaron acerca de la destrucción del templo, como ellos pensaban que hablaba del fin del mundo, Jesús siguió su tema con el fin del mundo. Aunque hablaba de un evento local, siguió con su tema del fin del mundo, y le dijo allí a sus discípulos, se levantarán nación contra nación. Mateo 24, en el versículo 7, dice así, porque se levantarán nación contra nación y reino contra ¿qué cosa? Contra reino. Yo no sé cuántos de ustedes hoy en día han visto cuántas guerras y cuántos rumores de guerras hay por donde quiera. Nación contra nación, vecino contra vecino. Los otros días salió en la noticia algo interesante que me llamó mucho la atención. Un hombre que llegó a un semáforo y porque estaba impaciente pitó o apretó el claxon de su bocina. Y el hombre que estaba adelante, como estaba de mal humor, estaba molesto, se bajó con un revólver y fue a donde estaba la otra persona y le dio un tiro y lo mató solo por apretar el claxon de la bocina. Hoy en día podemos ver cómo ni siquiera hoy en día uno se siente seguro cuando lo para una policía. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Se levantará nación contra nación. Jesús dijo, habrá hambres y terremotos por todas partes. Habrán guerras y rumores de guerra. Hoy en día hay un sinnúmero de guerras que hemos visto. Voy a pasarla. Las Naciones Unidas. Hoy el tema central de las Naciones Unidas es hablar de la paz, pero se preparan para la guerra. Hoy en día hablan de tener paz, pero más países quieren tener acceso a bombas nucleares. Si estás hablando de paz, no sería lógico que no estuvieras haciendo algo así. Pero hoy en día la realidad es que el mundo se prepara para un gran conflicto. La Biblia dice en Mateo que una de las señales del tiempo del fin es que habrá hambre en la tierra, habrá hambre en el mundo, habrá escasez en el mundo. Escuchen estos datos científicos recientes. Dice 57 millones mueren al año. ¿De qué cosa? De hambre. Cada día mueren 156,000 personas de hambre. La próxima vez que botes una comida vieja, piensa
¿Cuántas personas no darían la vida por tener esa comida vieja que tú estás botando? 156,000 personas están muriendo de hambre. Esto es alguna de las fotos de hoy en día, personas desafortunadas que muy bien pudiste haber sido tú. Pero alabado sea el nombre de Dios, que hoy no tenemos que preocuparnos. Una de las cosas que nos preocupamos hoy es cómo pagar biles, pero nunca nos estamos preocupando qué carro vamos a manejar o qué ropa nos vamos a poner. La realidad es que noten lo que dice: el 60% de las personas padecen de desnutrición. Algo interesante que encontré: en los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los países con más abundancia, pero es uno de los países donde hay más desnutrición. Escuchen bien, ¿por qué? Porque las comidas hoy están saturadas, se le ha quitado las cosas buenas de la comida y muchas personas están sufriendo de desnutrición. 20% de los habitantes de la tierra mueren ¿de qué cosa? De hambre. Hay hambre. 3 niños mueren de hambre en el mundo por minuto. Como un padre mira a los ojos de un niño que no entiende ni comprende y le dice: no hay nada para comer. Tuve la oportunidad de ir a un lugar en Misiones, allá en Argentina. Y cuando estuve por allá, el pastor me llevó a una región bien metida en la selva. Y allí contemplé con mis propios ojos, nadie me lo contó, lo vi con mis propios ojos, un bebé sentado en el piso, con una pancita bien grande, pero bien flaquito, con un palito sacando del suelo a lombrices para comérselo. Ese era su alimento. Queridos, hoy en día nosotros vivimos en un globo que muchas veces necesita ser desinflado. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos problemas y vivimos quejándonos. Muchas veces pensamos que nos está yendo mal. Nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que es sufrir. No sabemos lo que es acostarnos muchas veces con el estómago vacío. Habrá hambre en el mundo. Esta foto que ustedes ven acá en la esquina, esta que está aquí, fue tomada por un reportero cuando tiró la foto cuando observaba cómo el buitre estaba esperando que el bebé muriera para comérselo. Hay hambre en el mundo. Jesús dijo que antes de su venida, una de las señales sería que habría hambre en el mundo. Según los estudios de ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, 3 billones de acres de tierra productiva han sido dañadas por las actividades humanas desde 1945. La palabra de Dios menciona y dice claramente que Dios destruirá a los que destruyen la tierra. 3 billones de personas de tierra han sido destruidas hoy en día. Estuve en la hermosa tierra del Perú y allá en Madre de Dios fuimos a un lugar donde me llevaron a ver las minas, los mineros. Y es interesante cómo tierra firme hoy en día ha sido desechada por las mismas minas, cómo se han llevado la tierra buena por el tal de sacar el oro. Hoy en día hay escasez, hay hambre en el mundo. Esta foto está fuerte, pero quise ponerla y mírenlo con el buen sentido. Es difícil una madre querer darle pecho a su hijo, amamentar a su hijo, darle de comer y que no le salga nada de sus senos. Hay hambre en el mundo entero, está viviendo como loco. Hay hambre por donde quiera. Noten lo que dicen las estadísticas. Para el año 2050 la población del mundo será ¿de cuántos habitantes? 9.5 billones de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? La tierra hoy en día no está dando abasto para las necesidades del ser humano. Jesús dijo en Lucas 21:25, y en la tierra habrá hambre y angustia de las naciones. ¿Qué tal las pestilencias? ¿Habrá pestilencias en el mundo? Hoy en día vemos el SIDA, la malaria, la neumonía, el ébola. Hoy en día están saliendo nuevos virus. Es interesante que hoy en día
las farmacéuticas están creando medicinas y virus para infectar al ser humano. Han salido muchas cosas. La Organización Mundial de la Salud calcula, escuchen esto, que unos 40 millones de casos de SIDA, y eso fue un reporte del 2000. Ahora imagínense ustedes cuántos casos más, 40 millones de casos de SIDA. La contaminación ambiental es otro aspecto que habló Jesús. En Isaías 51, versículo 6 dice: alza vuestros ojos hacia los cielos y mirad abajo hacia la tierra, porque los cielos se desvanecen como humo y la tierra se envejece como vestidura. La Biblia dice que la tierra se envejece como vestidura. Y hay otro pasaje en la Biblia que dice que la naturaleza clama con gemidos indecibles por su rescate. ¿Por qué? Porque el mundo hoy en día ha sido muy dañado por el pecado. La contaminación del aire la podemos ver, la contaminación en los océanos por los pozos de petróleo, la basura nuclear que se está tirando, cientos de miles. Miren, esto es una foto de satélite, aguas negras en las costas de África. Y si ponen una foto desde arriba del satélite, cuántas playas hoy en día están infestadas, los peces con tumores, contaminación. Dice la Biblia: y en la tierra habrá angustia de las naciones. ¿Por qué cosa? Por su confusión. Habrán terremotos por todas partes. Jesús les dijo a sus discípulos: habrán terremotos terribles. Este es uno de los últimos terremotos que hubieron. Me da dolor ver cómo usted puede estar en su casa tranquilamente y de pronto todo desbaratarse frente a sus ojos. Hay muchas personas que en momentos así dicen: ¿dónde está Dios? Pero quiero recordarles, en una de estas noches vamos a hablar acerca por qué hay sufrimiento y vamos a responder la pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? No te lo pierdas. El sábado, el lunes, vamos a tratar ese tema. Pero por ahora quiero recordarte que la Biblia dice que habrán terremotos. Cada año se registran 6,000 terremotos considerables en el mundo. ¿Cuántos terremotos? 6,000 cada año. Habrá grandes terremotos, hambre, pestilencias en varios lugares. Noten esto: miles de peces aparecen muertos en las playas de Noruega sin explicación. ¿Cómo es que está pasando todo esto? El mar está revuelto, hay contaminación ambiental, miles de peces están muriendo. Encontraron en una granja de pollo hoy en día cientos de miles de pollos. Esta fue reciente, esta la saqué la semana pasada de la noticia. Cientos de miles de pollos aparecieron muertos de una sola vez. ¿Qué es lo que está pasando? No sabemos, pero la palabra de Dios dice que habrán pestilencias en el planeta Tierra. Habrán terremotos y grandes señales en el cielo. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra habrá angustia por la confusión ante el rugido del mar y las olas. Condición moral. Jesús habló, le dijo a sus discípulos: en los últimos tiempos la condición moral irá de mal en peor. Asimismo también será como en los días de Lot. Asimismo será como en los días de Lot y también en los días de Sodoma y Gomorra. En Judas dice: asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de la misma manera fornicaron y fueron tras vicio contra lo natural. Si hay algo que me asusta en este país, es ver que un país que se fundó under God and liberty and justice for all, libertad y justicia bajo Dios, hoy en día ha cambiado todos esos conceptos. Hoy en día todo eso se ha tirado a la basura. Y hoy en día se está promoviendo el homosexualismo, se está promoviendo la contaminación moral a su máxima potencia. Pablo escribió en Romanos acerca de esto, dice en Romanos 1:26, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra ¿qué cosa? Contra la naturaleza. Hoy en día es fácil ver bodas de mujeres con mujeres y hombres con hombres.
De la misma manera también los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros. Just Mary. Qué aberración contra lo que Dios ha instituido, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombre. Esto fue en una dulcería. Estuve hace algún tiempito atrás en una dulcería y qué triste es que hoy en día ni a las dulcerías usted puede llevar a sus hijos, porque cuando miran cuadros como este, ya las bodas ya no es un hombre y una mujer, ahora son hombres y mujeres con mujeres. En 1900 un divorcio cada 12 matrimonios. En el 2000 un divorcio por cada un matrimonio. Si usted está casado hoy en día, es por obra y misericordia de Dios. Hoy en día hay tantos divorcios afuera en el mundo como en la iglesia. Vamos a hablar acerca de eso en una de estas noches. Pero quiero decirle que hoy en día Satanás ha tratado de destruir el vínculo matrimonial. Jesús dijo en 2 de Timoteo 3:2, Pablo dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ignorantes, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pregunto, iglesia, ¿se está viendo eso hoy en día, sí o no? Traidores, impetuosos, envidiosos, amantes de los placeres más que de Dios. Siempre me llama la atención cada vez que paso, cada vez que observo cómo se llenan los estadios para la Serie Mundial, para eventos del mundo. Y qué difícil es llenar un estadio para la honra y la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque en los últimos días el corazón de los hombres irá de continuo al mal. Y la Biblia dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hay pudredumbre moral. La tasa de nacimiento entre los adolescentes es completamente asombrosa hoy en día. Esto es un bebé en un guante. Noten, en Taiwán los bebés o fetos pueden ser comprados por 50 a 70 en hospitales para satisfacer la gran demanda de bebé a la parrilla en barbacoas americanas. De hecho, hice un estudio acerca de eso, confirmé que eso viene de un source correcto. Noten esto, usted va a esos lugares y encuentra cerebros de personas que usted puede ir y cocinar en su casa y comerlo con lo que usted quiera. Puede ver cómo hoy en día están pasando todas estas atrocidades. ¿Qué está pasando? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. El ser humano se ha vuelto perverso por naturaleza, y Jesús dijo, en los tiempos del fin habrán tiempos malos. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo, ¿qué cosa dice la Biblia? Engañando y siendo engañado. Y querida visita, querido amigo que me visita en esta noche, no crean ustedes que los que engañan solamente están allá afuera. Los que engañan también pueden estar sentados en una iglesia. En una de estas noches vamos a hablar del trigo y la cizaña. Es importante. Estudiaba los otros días con un joven que fue maltratado grandemente en una iglesia y me dice, yo fui con el deseo de conocer a Jesús y allí me maltrataron, como usted no se puede imaginar, pastor. Yo le dije, dentro de la iglesia hay personas buenas y personas malas. Hay personas que aman a Dios y personas que no lo aman. La realidad del caso es que el trigo y la cizaña crecen juntos. Hay hombres buenos y malos en todos los lugares. Los malos engañadores irán de mal en peor. Pero ¿qué tal los falsos cristos? ¿Creen ustedes que se levantarán falsos cristos en los tiempos del fin? Jesús dijo, no ignoréis las señales, se levantarán falsos cristos. Entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo o está acá,
No le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos, ¿qué cosa? Profetas. Le tengo terror a las personas que viven diciendo, el Señor me mostró en sueño. Quiero decirles algo, el Señor habló muy pocas veces en sueño a ciertas personas. Hay que tener cuidado porque sabemos que en los tiempos del fin Dios hablará a través de sueños, pero no todos los sueños. A veces un mal sueño es una mala indigestión que has tenido. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, dice la Biblia, si fuese posible, a los escogidos. Noten este famoso Jesucristo en 2012, transformación, un cambio mundial espectacular. Jesucristo hombre, mírenlo ahí. No sé, pero eso no es lo que me dice la palabra de Dios. No tienen ni apariencia de Jesucristo. En Rusia tenemos al Cristo que sale por todas las calles siempre. Y lo interesante es que estuve mirando los testimonios que han dado y ha tenido hasta sanamiento. Ha hecho cosas prodigiosas y cuando ha venido a ver, la gente lo sigue por los milagros, por los prodigios que hace. Se levantarán, serán posibles, aún a los escogidos tratarán de engañar. Así que si os dice, mirad, está aquí o está allá, no salgáis, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Jesús. La venida de Jesús, tú la vas a poder ver si te preparas. La venida de Jesús la vas a ver. Apocalipsis 1:7, uno de los pasajes más lindos de toda la Biblia. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún hasta los que los traspasaron. No importa si tú ignoras las señales o no, Cristo un día va a volver. ¿Y sabe por qué Jesús habló de todas estas señales? De tantas cosas que tenía que decir. ¿Por qué estas cosas están escritas en la Biblia? Porque Dios tiene la intención de salvarte. Jesús dijo allí en Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías dijo, veo una mata, veo un árbol que está a punto de florecer. Y Dios le dice, has visto bien, porque la primavera está cerca. Todas estas señales me anuncian el regreso de Jesús. Pero Jesús dijo, no todas ellas son, es para que nos alarmemos, sino para que nos preparemos. Hay una señal más que cumplir. Quiero contarles una historia como hoy en día está el mundo, y tal vez algunos de ustedes ya la oyeron, pero para nuestros amigos, y ya estamos terminando. Cuando yo era pequeño, vivíamos en un barrio donde las personas que vivían eran pobres, y había una señora que tenía mucho dinero que vivía allí. En Cuba, no sé si en alguno de sus países es así, pero puedes tener casitas pobres, y de pronto una mansión. Es algo normal. Y allí había una señora que tenía mucho dinero y le tenía miedo a las ranas. Y un día, cada vez que llovía, todas las ranas empezaban a cantar, imagínense ustedes, y esa mujer aterrada. Un día cogió a todos los muchachos del barrio, estábamos todos allí, y nos dijo, por cada rana que ustedes maten, les vamos a dar $1. Y cambiamos de jugar a los escondidos a matar ranas. Imagínense ustedes, todos los muchachos del barrio buscando ranas por todos lados. Y salimos, buscamos ranas, le traíamos las ranas, cierto, ella contaba 4 o 5 ranas, $5, $4, lo que fuera, ella pagaba las ranas. Hasta que ya como muchacho al fin nos dimos cuenta que matar la rana no era negocio, así que le dábamos un turulaco en la cabeza, la dejábamos media muerte y usábamos 2 o 3 veces la misma rana para sacar negocio con la rana.
Ya no hago eso, por cierto, pero llegó el momento que en el barrio se extinguieron las ranas. Imagínense, como 20 muchachos pequeños detrás de ranas todo el tiempo. Y cuando los padres preguntaban qué estaban haciendo, jugando a lo escondido, pero estábamos matando ranas. Un día decidimos hacer algo con las ranas y vamos a ver qué pasa con estas ranas, porque ya se nos estaban acabando. Entonces dijimos, vamos a poner todas las ranas en una olla, agua fría, las ponemos allí, marcábamos la rana que salga se lleva el precio de todas las ranas que están allá adentro. Así que nos quedábamos mirando, allí estaba la primera ranita que saltaba, si era la ranita de Pablo, tú te llevaste todas las ranas de la olla, y entonces iba y cobraba a la mujer, le cobraba todo el precio de la rana. Pero un día cambiamos la táctica y dijimos, vamos a poner ahora las ranas, vamos a calentar las ranas, vamos a ponerle fuego a las ranas. Hicimos una hoguera, pusimos una olla con agua fría y empezamos a hervir las ranas, empezamos a calentar el agua de las ranas, pusimos todas las ranas y pensábamos, alguna de ellas va a saltar, la que salte primero, esa va a ser la que va a ganar. Pero para nuestra sorpresa, nos dimos cuenta que todas las ranas, el agua se calentó y todas las ranas murieron quemadas. Una sopa de rana. ¿Saben por qué? Porque el agua se fue calentando poco a poco. Y encontré algo fabuloso acerca de la piel de las ranas. Es una de las pieles que más adaptable es al ambiente donde se encuentra. Escuche, querida iglesia, escuche, querido amigo. Tal vez el mundo donde tú estás viviendo hoy, tú piensas que es un mundo normal y lo ves normal. Pero pregúntale a sus abuelos, cuando miraban la televisión, si se veía una sola mala palabra en la televisión. Pregúntenle. Hoy en día usted enciende la televisión y es malas palabras tras malas palabras. La música es lo mismo. Todo está contaminado y a lo bueno lo estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. ¿Qué está pasando? Nuestra piel, nuestro cerebro, nuestros pensamientos se están adaptando a este mundo. El agua se está calentando y ninguna está saltando, ninguna se está preparando. Y en esta noche, queridos, yo quiero invitarte para que te prepares para el encuentro con Jesús. Cristo viene pronto. Él tiene algo especial. Y la última señal que quiero analizar con ustedes es el Evangelio eterno. Porque Jesús dijo, todas estas señales es necesario que acontezca, pero hay una que va a marcar la pauta del tiempo del fin. Y es la predicación del Evangelio. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, raza. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Vendrá el fin. Vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y qué cosa, y pueblo. Me llamó la atención algo recientemente salió, allí lo pueden buscar en la página de la iglesia adventista. 30,000 personas bautizadas en Zimbabue. Alabado sea el nombre de Dios, ¿sí o no? Qué difícil a veces bautizar a una persona en los Estados Unidos, pero cientos de miles de personas que tienen menos que usted y yo, que están pasando necesidades, se están dando cuenta, hay señales, porque esas señales están tocando directamente sus vidas y están entregando su vida al Señor Jesús y están siendo salvas. 30,000 personas bautizadas, noten esto. Cientos de miles de personas en estadios hoy en día. Esto fue en el Perú, en una caravana que hicieron hace poco. Miren esto, en Papúa Nueva Guinea. Miles de nuevos adventistas son bautizados en un solo día. Eso pasó hace poco, de hecho. Alabado sea el nombre de Dios, que la predicación del Evangelio se está llevando a cabo. Y no solamente se está llevando a cabo allá, se está llevando a cabo hoy en el corazón tuyo. Dios está predicándote el Evangelio. Cientos de miles de personas están diciéndole sí a Jesús porque están viendo las señales. Y Jesús dijo, cuando veáis todas estas señales. ¿Lo puedo llevar a un término ahora a nuestros días? No regreses a preocuparte tanto por el trabajo. Deja que cada día traiga su afán, preocúpate por tu salvación. Cuando veáis todas estas señales,
¿Qué ves? Si Jeremías estuviera aquí y le preguntáramos a Jeremías en esta noche, ¿qué ves? Veo un árbol que le está saliendo ya las hojas. ¿Has visto bien? ¿Qué ves, querida iglesia? ¿Qué ves en tu vida? ¿Estás tú listo para el encuentro con Jesús? ¿Saben algo que no les dije? La nación de Israel tenía alrededor de 2 a 3 millones de habitantes cuando Jesús hizo aquellas predicciones. ¿Saben cuántos judíos murieron por no salir? La historia dice que murieron 1.100.000 judíos. Porque Jesús vino a ellos y ellos le rechazaron. De alguna manera en nuestra mente tiene que haber un nuevo renuevo. Porque cuando Cristo renueva tu vida, cuando Cristo te transforma, entonces abre tus ojos espirituales para ver delante de ti el cumplimiento de cada profecía que Él ha dicho, anunciando, prepárate, vengo pronto. Y la preparación, querida iglesia, es sencilla. La preparación es decirle sí a Jesús. El evangelio se acaba y se termina la obra de Dios. Cuando veáis todas estas señales que está cerca a las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Termino contándole una historia real. El barco Centroamérica había salido del canal de Panamá y ahora se introducía en aguas profundas, sin darse cuenta que por el desgasto del salitre del mar una de las esquinas del barco se había gastado, salitre se la había comido. Y como ya era un barco viejo, casi nadie lo inspeccionaba, pero era un barco donde viajaban muchos tripulantes. Saliendo del canal de Panamá, en aguas profundas, una de las alarmas del barco anunció que algo estaba mal. Yo siempre he dicho que el barco es para que esté en el agua, pero cuando el agua está dentro del barco hay un gran problema. Lo mismo con la iglesia, de hecho. La iglesia debe estar en el mundo, debe predicar el evangelio al mundo, pero cuando el mundo está en la iglesia hay un grave problema. Sonó la alarma, enseguida fueron los ingenieros a ver qué pasaba y de allá abajo de uno de los camarotes, en el primer piso del barco, llegó la señal y la noticia: nos estamos hundiendo, el barco está lleno de agua. Habían cerrado algunas compuertas, pero ya había entrado tanta agua en muchas de las compuertas, ya no las podían cerrar. El barco tenía compartimientos. Y enseguida el capitán llamó a la guardacosta para que vinieran a su auxilio. Cuando llamaron, le dijeron: ¿qué es lo que está pasando? La respuesta del barco América fue: nos estamos hundiendo. Como estaban lejos ya en aguas profundas, tomó un tiempo para llegar al rescate y llegaron ya de noche. El barco de rescate podía ver al Centroamérica temblando como un papel en el mar. Inmediatamente se movilizaron todos los hombres para empezar el rescate. Y en medio del rescate hubo un llamado al Centroamérica que se pusiera en ciertas coordenadas para pasar a todos sus tripulantes a salvo.
lo que fue interesante fue lo que dijo el Centroamérica. El capitán del Centroamérica dijo, ya es de noche, esperemos hasta la mañana para estar más, para que sea el traslado de los tripulantes más seguro. Qué ironía de la vida, pensar que estamos más seguros cuando el barco está lleno de agua y se está hundiendo. Enseguida el barco de rescate le mandó negativo, negativo, pónganse en tal coordenada. Su barco tiembla literalmente arriba del océano. Nuevamente del capitán del Centroamérica, negativo, espere hasta la mañana para pasar a todos los tripulantes, para pasar a toda la tripulación a salvo. Y qué gran tristeza fue que el Centroamérica, con un barco salvavidas de rescate, capacitado para poder llevar a sus tripulantes a salvo, con horror contempló cómo el Centroamérica se hundió y se ahogaron todos los tripulantes. El barco había transmitido señales claras, nos estamos hundiendo. Hermanos míos, este mundo se está hundiendo. Si usas la analogía de las ranas, nos están calentando el agua. Pero no ha habido un cambio en nuestra actitud, en nuestra mente de buscar a Dios. Es por eso que yo le voy a pedir a nuestro hermano que venga y cante un corito que para mí es algo extraordinario, porque habla acerca de la renovación. Escuchen bien, ya voy a terminar. Es la capacidad de entender la cercanía del regreso de Jesús, a menos que el Señor haga una transformación en tus pensamientos. A menos que el Señor te renueve, a menos que el Señor te haga ver cosas que el mundo no ve. Por lo tanto, mientras escuchas este canto, allí sentado, no te voy a pedir esta noche que te pares, pero allí sentado, conversa un momentico con el Señor y dile: Señor, renueva mi vida, hazme una nueva persona en Cristo Jesús, ayúdame a prepararme para el encuentro contigo. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos levantando y decirles renuévame, Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Ponte de pie conmigo para orar. Padre bueno, nunca quiero excusa para el que se pierda. Tu palabra dice que tú no quieres que el impío muera. Tu palabra dice que eres paciente aún. A veces nos desesperamos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero tu palabra dice que eres paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Y nos da señales. Señal tangible. Tu palabra dice que la naturaleza, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Tú anuncias a través de los eventos en esta tierra, prepárate, yo vengo pronto. Y todavía jugamos a ser cristianos. Los eventos se están cumpliendo, Señor, y tu pueblo muchas veces está dormido. En esta noche te pido que nos despiertes con tu poder. Oro por los miembros de esta iglesia para que tú los despiertes con tu poder. Para que el evangelio de Jesús, de tu evangelio, Señor, sea vivo y eficaz en nuestras vidas. Oro también en una manera especial por nuestros amigos que después de una jornada de trabajo cansados ya tuvieron a bien venir para escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu haga perpetuas las palabras de prepararse para el encuentro contigo. Bendíceles, cuídales, protégeles sus hogares, sus familias. Señor, ya estamos cansados de estar en este planeta perverso. Queremos ir a casa.
Y sabemos que muy pronto el que ha de venir vendrá, y tu palabra dice, y no tardará. Ayúdanos para enfocar nuestras vidas en las cosas que valen la pena, para enfocarnos realmente a nuestra salvación con temor y temblor. Si hay algún amigo que ha venido por primera vez, Señor, toca su corazón. No lo deje que se vaya de aquí hoy sin tomar la linda decisión de darte por lo menos la oportunidad de escucharte. Porque sabemos que hay poder en el Evangelio tuyo. Y tú dices, si yo fuese levantado, a todos atraeré. Atráenos a ti, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Mañana tráenos nuevamente para estudiar otro tema impresionante acerca de un hombre que trastornó al mundo. Bendice a tu iglesia, bendice a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén.